Aleluya. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a reiniciar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Esta transmisión. Casi siempre venimos dependiendo pues de la gracia del Señor, ¿verdad? A veces no sabemos por dónde Dios nos va a llevar, como dice la Biblia, ¿verdad? El viento donde quiere sopla y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel, dice que es nacido del Espíritu, ¿verdad, hermano? Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí sentados a la mesa de su palabra, esperando que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos imparta una medida de luz, una medida de gracia, esa unción, ¿verdad, hermano?, que nos permite penetrar, ¿verdad?, en nuestros pensamientos, que clarifican nuestros pensamientos, ¿verdad, hermano?, para poder hablar la palabra de Dios como conviene, ¿verdad? Recordemos que nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque conforme a la voluntad de Dios, pues intercede por los santos, ¿verdad? Y estábamos compartiendo, pues, hace un momento, ¿verdad, hermano? Estábamos hablando, pues, algo relacionado con el ministerio de los ángeles, ¿verdad? Y que de hecho, pues, es un asunto, pues, extremadamente peligroso, ¿verdad, hermano?, para la iglesia del Señor, ¿verdad? Tanto que el apóstol Pablo dice, pues, en Colosenses, ¿verdad?, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es una advertencia muy, muy, muy importante, hermano, ¿verdad?, de parte del apóstol. Debido a que una de las estrategias, ¿verdad?, del enemigo ha sido precisamente pues esa, ¿verdad? Precisamente esa. Y muchas iglesias en el pasado, muchos siervos de Dios en el pasado, pues se han extraviado, han sido extraviados, ¿verdad, hermano? Extraviados precisamente por esa propensión, ¿verdad?, que los seres humanos tenemos de afectarle culto a los ángeles. Por ejemplo, si se te aparece un ángel, lo primero que el ser humano hace, la primera reacción que tiene es postrarse, reverenciar, ¿verdad? La naturaleza humana no está preparada para esos transportes, por eso sí que las situaciones celestiales dan, ¿verdad? Y como el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, entonces obviamente el ser humano tiende a rendirse, mira, ante lo que es más grande que él, pues mayormente si es de tipo celestial, ¿verdad, hermano? Si es de tipo celestial, ¿verdad? El hombre fue hecho pues un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Entonces para el enemigo, pues, para la astucia que el enemigo tiene, aprovechando la flaqueza del hombre, es fácil, ¿verdad?, que él lo pueda engañar,
presentándose o apareciéndole en forma de como un ángel, ¿verdad? Bueno, un poquito de dificultad, pero ya había empezado a hablar y como vuelvo a repetir, venimos ahí sí que dependiendo de la gracia de Dios, pero creo que es un tema importante, ¿verdad? Que triste y lamentablemente casi no se predica, no se enseña, ¿verdad? Y consecuentemente la iglesia del Señor es flaca, es vulnerable, ¿verdad? En relación a eso. Hemos sido testigos, ¿verdad? A través de la historia del fracaso de grandes siervos de Dios que fueron seducidos, engañados, ¿verdad? A afectarle culto a los ángeles, ¿verdad? Y lo peor de todo, pues, es que lo peor de todo, ¿va? Es que al saber Satanás, ¿verdad? Que provocó un efecto de reverencia, entonces fácilmente, entonces viene y con astucia empieza a tomar el lugar de un consejero, ¿verdad? De un consejero, es muy fácil. Cuánto error, pues, ¿cómo decirle? Cuánto daño ha producido esto en la humanidad, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo, fíjense hermanos, cuando nos habla en 1 Corintios 12, me parece, acerca de los dones, primero dice acerca de los dones espirituales, no quiero hermanos que ignoréis. Pero es extraño que inmediatamente después introduce este dato y dice, sabéis que cuando erais gentiles, ibais, vamos a leerlo, como erais llevados, dice, a los ídolos mudos. Vamos a ver, 1 Corintios 12, creo que tenemos este pasaje, si no estoy mal, ¿verdad, hermano? Vamos a ver aquí. Sí, dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Este pasaje no es fácil de entenderlo, ¿verdad? Como dice Pedro, algunas cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Yo lo que percibo es que el apóstol aquí está enseñándonos, ¿verdad? Enseñándonos a discernir, ¿verdad? A discernir las cosas que son verdaderas y las que son falsas. Porque no es casualidad, pues que el segundo versículo diga, mire hermano, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Mira, son pasajes que están tratando de protegernos, ¿verdad, hermano? Acerca de la influencia de espíritus inmundos. Y el apóstol nos llama a recordarnos cuando éramos gentiles, cuando éramos idólatras, cómo esos sentimientos tan extraños, hermanos, las unciones extrañas nos llevaban a rendirle homenaje o pleitesía a los ídolos. Hay personas hasta que lloran. Yo miraba en las procesiones y todo eso, la gente chilla y llora. A saber, siente, y esos son espíritus de error, ¿ves? Mira, ahora el problema está cuando los espíritus de error falsifican los dones espirituales, como el don de profecía, ¿verdad? Que es uno de los dones, podríamos decir, más falsificados que hay, ¿verdad, hermano? Más falsificados que hay, ¿verdad? Y que hacen tanto daño, pues, ¿verdad? Pero como lo que pasa está que
muchas veces, ¿cómo decirle? Los espíritus de error promueven su actividad respaldados por manifestaciones espirituales, por dones espirituales. Entonces no hay que ignorar. ¿Y por qué Pablo dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús? ¿Por qué? Pablo nos está enseñando que si una persona, por ejemplo, predica algo diferente a lo que Jesús dijo, pero esa persona, ¿cómo decirle?, se mueve a través de dones, hace señales, hace milagros. Esos son falsos, son falsos. El Espíritu Santo nunca derramaría ni una sola gota de su unción sobre ninguna cosa que no fuera el fundamento de la verdad que Jesucristo estableció. Porque el Espíritu no opera con los ministerios. Los ministerios son facultad de Cristo. Recordemos que hay diversidad de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay diversidad de dones, mas el mismo Espíritu es. El Espíritu opera los dones. Cristo Jesús gobierna los ministerios, ¿verdad? Pero como hay tanta falsificación, entonces lo que Pablo está tratando de decir aquí acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y nos hace memoria de cómo tan fácilmente éramos llevados a los ídolos mudos, ¿verdad? Cómo nos hincábamos, reverenciábamos, etcétera. Todo eso pues por influencias. Incluso yo un día a la iglesia de una vieja, hermano, una señora que hablaba unas lenguas, ¿verdad? Pero era católica. Y bueno, y un hermano la llevó, ¿verdad? Seguramente el hermano, pues, ¿cómo decirle? Afectado, ¿verdad? O impresionado. Y quizás hasta, no lo sé, a pique de claudicar, ¿verdad? Porque esa señora era católica y hablaba lenguas. Fue hace muchos años, cuando empezó el movimiento, ¿verdad, hermano? Carismático de renovación, ¿verdad? Con las expresiones espirituales, pero con fundamentos extraños, ¿verdad? Y consecuentemente, anatema, pues, ya que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Según lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo es exclusivo. Es un don exclusivo para personas redimidas por la sangre del Cordero. El Espíritu Santo no puede venir a morar en ninguna persona que no haya sido redimida por la sangre del Cordero. Porque el Espíritu opera pero en la segunda fase de la redención, no en la primera, sino en la segunda fase de la redención. O sea, edificando sobre el fundamento, sobre el primer fundamento, que es la sangre, que son los ministerios. El Espíritu opera en el segundo fundamento, podríamos decir. No puede el Espíritu operar sino solamente sobre ese fundamento. Por eso es que Efesios dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Fíjese pues, pero para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria, para la redención de la posesión adquirida. O sea, ahí el concepto de redención no habla de justificación,
no está hablando de expiación. Eso es el ministerio de Cristo, ¿verdad, hermano? Justificar por la fe, para tener paz para con Dios. El Espíritu Santo vino para la redención de la posesión adquirida. O sea, en otras palabras, para sacarle provecho pues a ese terrenito que se compró, o para edificar algo sobre ese terreno adquirido, que se compró y había sido adquirido. De manera que es imposible que el Espíritu Santo pueda venir a morar sobre una persona que no haya sido redimida y que consecuentemente se haya arrepentido de su idolatría. Es que Pablo menciona esto aquí, ¿ves? No hay quien acerca de los dones, pues. ¿Cómo íbamos, cómo era llevados a los cielos? ¿Qué le parece que esa señora? Pero esa señora hablaba unas lenguas, hermano, mejores, más bonitas que muchas de las lenguas que yo escuchaba en algunos hermanos, ¿no? Por no emular a algunos, porque les daría risa a usted, ¿verdad? Mis hijos son meros chistosos a veces y a veces hacen bromas de... Bueno, que Dios tenga misericordia, pero porque algunas expresiones pues parecieran más a saber qué, hermano, que lengua, ¿verdad? Bueno, el asunto fue que esta señora hablaba unas lenguas celestiales, angelicales, ¿verdad, hermano? Tanto que, pues, fue necesario, ¿verdad, hermano? Llevarla con el especialista, ¿verdad, hermano? O con el hermano Meme para que él revisara, pues. Afortunadamente, pues, el siervo de Dios conocía la palabra, lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y para empezar, pues ya la persona se presentó ante él, pero ante esos ojos escudriñadores, ¿verdad, hermano? Escrutadores, ¿verdad? Ante esos párpados, diría yo, ¿verdad, hermano? Porque recordemos que los ojos son para ver, ¿verdad? Los párpados son para examinar. Dice que Dios, sus ojos ven y sus párpados examinan, ¿verdad, hermano? A los hijos de los hombres. Y como cuando se trata de una transfiguración, como lo que en realidad era en esa señora, una transfiguración, pues ahí se requería pues utilizar los párpados, ¿verdad, hermano? El examen, ¿verdad, hermano? No es lo mismo ver las cosas así que verlas así, ¿verdad, hermano? Con detenimiento. Bueno, la cosa está que el Manuel empezó a preguntarle, para empezar, ¿verdad? Para empezar, pues había que preguntar de dónde fue que vino eso y dónde recibió el Espíritu Santo. Yo en la iglesia católica, hijo. Yo estaba ahí rezando y cuando llegó la Virgen, me dice, pues, llegó la Virgen, ¿verdad? Que es bueno, usted sabe, ¿verdad? Eso de María, ¿verdad? Como corredentora y como intercesora, que hasta ahorita se están arrepintiendo, ¿verdad? Ahorita se están arrepintiendo, pero hay que tener cuidado porque es astucia. Es astucia. El Vaticano es capaz de... Pero acuérdese, hermano, por favor, acuérdese eso que le voy a decir. Si usted mira que hoy se están arrepintiendo de cosas y reconociendo que eso no es así, déjeme decirle algo. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Es Toto 3:15. Es un versículo, es un proverbio del mundo, pero ¿qué aplica, verdad? El mono, aunque se vista de seda, hermano, el mono se queda, ¿verdad? Aunque Satanás se transfigure en ángel de luz, pues no deja de ser la serpiente, ¿verdad, hermano? Que engaña. Leviatán, serpiente roíza, hermano.
serpiente retuerta. Pero cuando el enemigo trata de engañar, como vuelvo a repetir, el arte de engañar consiste en imitar lo divino, en hacerse parecer Dios. Y ante una transfiguración, muy pocos ojos, hermano, podrían descubrirlo, ¿ves? Porque precisamente Satanás hace trabajos tan bien hechos, hermano, que lo primero que revisa es que la gente no descubra, ¿verdad? No lo descubra. Como dice la Escritura, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién nos ha de ver? Imagínense, la mayor parte de creyentes no tienen ojos para ver, porque el descubrir la hora de las tinieblas no es de todos, hermano, sino como dijo el profeta, a los ojos de los que te ven, ¿verdad? De los que te ven, pues. Pero ¿cómo poder descubrir un espíritu de error? Por la clave que Pablo da. Nadie que hable por espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús, ¿verdad? Y Él es el que envió el Espíritu, ¿verdad, hermanos? Como dijo Yohanan el Bautista. Y todo es por los méritos, pues, de su sangre, ¿verdad? Esta señora dijo que la Virgen la había bautizado, que ella estaba rezando y la Virgen llegó y le dijo que se fuera para un rincón, y yo me levanté, me fui al rincón y ahí llegó la Virgen y me bauticé. Pero esa señora hablaba unas lenguas celestiales, ¿verdad, hermano? Seguramente las que aprendió el diablo cuando estaba allá, ¿verdad? Antes de que lo echaran. Tenía su repertorio ahí. Me da ahora, y recuerdo que el hermano me le preguntaba cosas, ¿qué siente? Pues yo siento paz, siento gozo, siento una gran bendición, unción. Esa acción no se manifestó, ¿ves? Porque un espíritu de error no es como un demonio. Hay doctrinas de demonios y hay espíritu de error. Son especies diferentes, ¿verdad? Entonces la cosa fue que para nada, hermano, abra sus ojos, cierre sus ojos, diga, bueno, hermano, me va a chequearla. Al final, pues lo único que le puedo decir es le digo, es que eso no es de Dios. Pero ¿quién le iba a sacar a la señora que no era de Dios? Yo tengo mi tía que creo que se murió, sanó de cáncer entre los carismáticos. Porque señales quieres, Satanás tiene. ¿Qué quieres? ¿Unción quieres? Pues él tiene. Por eso dice, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Nosotros mismos, habiendo existido en ese mundo, hermano, tan oscuro del catolicismo, pues tuvimos en nosotros mismos, pues, la experiencia, hermano, de ser llevados, o sea, de creer en esas cosas. Verá, yo recuerdo que desde niño, hermano, mi mamá, pues, por necesidad quedó, me fue a escribir a la casa central, hermano, desde chiquitillo, ¿verdad? Porque ella trabajaba en el hospital, en general, en salud pública, salud, y ahí quedaba cerca, ¿va? Entonces yo vivía solo con mi mamá, y ahí me pasaba dejando desde chiquito, desde la guardería hasta que toda la primaria. Ahí dice que entre monjas anda el diablo, como dicen, hermanos. La cosa fue que hasta cura quería ser. Pues sí, era un niño, hermano, era un niño, o sea, que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo, pues no se apartará de ella, ¿verdad? Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Ese no es un culto voluntario, ese es un cautiverio. Ibais como erais llevados. Claro, son prisiones. Por eso es que
Es bueno ver las cosas como Dios las ve, porque triste y lamentablemente muchos en este tiempo, muchos ministros sucumbieron al engaño. Aunque algunos de los que hoy vemos en la palestra no son, ¿verdad? No debemos olvidar eso tampoco. Como ya es el último tiempo, entonces mucho de lo que miramos en el podio, en la palestra, en el púlpito, no es. Mira, no es. Imagínense, cuando se murió Juan Pablo II, este pseudo pastor, diría yo, ¿verdad? O este apóstata, porque muchos apostatarán de la fe en este momento, escuchando a espíritu de error. Este pseudo pastor Harold Caballeros, yo lo vi, sacó una esquela, hermano, en el periódico, en la prensa libre, pero era la mitad del periódico, las 2 hojas centrales, las 2. A ver cuánto dinero le costó, porque un anuncio así pequeñito en la sección de anuncios en la prensa libre vale como 5,000, 7,000, 10,000, dependiendo del tamaño. Es caro, me da esa publicidad. Y este hombre sacó, hermano, la hoja entera, ¿ves? Las 2 hojas blancas, las 2 hojas del periódico, las del centro, con presentando sus más sensibles condolencias, ¿verdad?, al fallecimiento de su santidad. Eran sus palabras. Guías ciegos y guías de ciegos, ¿verdad, hermano? Porque no es una reacción de luto o de condolencia la que la palabra de Dios manda, que debemos de manifestar ante un deceso así, ante el deceso de una persona así. Eso no, yo no es que me alegre, yo no es que me, ¿cómo decirle, hermano? Yo no es que me alegre de que la gente se muera, pero sinceramente no puedo entristecerme por una persona así, porque sé lo que hace, porque sé lo que hicieron. Yo mismo, como le digo, como todos nosotros, íbamos como éramos llevados, ¿verdad?, a los cielos mudos y posteriormente pues al infierno eterno. ¿Cómo voy yo a entristecerme? Es más, la Biblia no me manda a entristecerme. La Biblia me manda a cantar, a alegrarme, ¿verdad? Isaías 14 dice, y será en el día que Jehová te diere reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, dice. Bueno, yo era un cautiverio. Te levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, dice. Ese es el representante, pues. Y dirás, mira, levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el exactor? Es cierto que luego lo reemplazó otro, pero por lo menos por un momento, ¿verdad?, la tierra descansó, porque como ahí dice, ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Porque ya sabemos cuáles son las divisas, ¿verdad, hermano?, de ese movimiento, pues totalmente extrañas a los intereses altruistas de Dios, ¿verdad? Aún nada Madre Teresa solamente era una apariencia. ¿Cuánta gente ha hablado en la India? Gente pobre de orfanatos que no recibían beneficios y las arcas del Vaticano se llenaban por la promoción de esta vieja salada, dijo aquel. Bueno, eso se aplica para la mujer de Jehová, bueno.
esa vieja salada, de Lot, perdón, de Lot. Ya estoy yo difamando a la mujer del patriarca, no solo el patriarca, ya le dijo con cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Y encima la mujer de Lot, hermano, esa vieja salada, le digo. Bueno, entonces, dice la Biblia, fíjese pues, y será que en el día que Jehová te diere reposo de tu trabajo y de tu temor, dice, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, la dura servidumbre, hermano. En la iglesia había un hermano que había sido sacristán y nos contaba cómo para la Semana Santa le metían a las procesiones adentro baterías de camión y le metían ladrillos en toda la ropa que pesara, hermano, porque el pobre cuate que paga su billetío por ir a cargar, le metieron la cabeza que entre más le pese la cosa, más perdón de pecados tiene. Y este hermano que era sacristán dice que le metían baterías de camión adentro, hermano. Mira. Y por eso es que obligan a los pobres cucuruchos a echarse el cuta, porque, como decía nuestro pastor, así se hace la cosa, pero es que porque hagan algo entonado, ¿no? Para aguantar, hermano. Bueno, entre risa y risa, entre broma y broma, vamos. ¿Cómo paró el exactor? Eso hay que decir. Pero ¿quién lo puede decir? La persona que ha sido libre del cautiverio, como dice la Escritura, ¿verdad? Cuando Jehová te diere reposo de tu trabajo, de tu temor, de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Esa gente esclavizada, atada, ¿verdad, hermano? Con cadenas, ¿verdad, hermano? De maldad, pues, de opresión. Ahí va a pagar su dinerito para ir a cargar, hermano, para que le perdonen sus pecados. Es blasfemia. Nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero qué importante exhortación del apóstol, ¿ves? Porque es un llamamiento es un llamamiento a examinar acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Lo que en esencia Pablo nos está diciendo es que cualquier don, cualquier manifestación que tú mires, pero que no está sobre el fundamento de lo que Jesús hizo, ese no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. No es. Nadie que hable por Espíritu de Dios llamaría anatema a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se nos manda hacer? Y orar, entristecernos, condolecernos, presentar condolencias. No. Cualquier persona que ha sido libre va a cantar. ¿Será que cuando Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería la tierra de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor y las destruía con crueldad. Descansó, sosegó toda la tierra, cantaron alabanza, dice. Aún las hayas se holgaron de ti. Ese es el pueblo evangélico, los redimidos, porque en lugar de la zarza crecerá haya, dice, ¿verdad? Antes éramos personas, pues, como zarzales, ¿verdad, hermano? Torcidos, etcétera. Pero ahora, pues, venimos a ser como hayas, ¿verdad? Esas plantas, esa planta que todo el tiempo está verde y floreando, todo el tiempo. Esa planta no experimenta variantes de estaciones. Las hayas todo el tiempo permanecen verdes. ¿Verdad? Aún las hayas se holgaron de ti y los cedros del Líbano, diciendo son justos, los justos, porque el justo crecerá como un cedro.
Lo estoy diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros, fíjese. ¿Y cuál fue el destino final de esa persona? El infierno abajo se espantó de ti y te levantó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Se puso buena la cosa ahí abajo, hermano. Como dijo Juan Bunyan, ¿verdad? En su libro Suspiros del Infierno. ¿Cómo se sentiría usted en el infierno? Dijo. Y que toda su parroquia de impíos lo ande persiguiendo por toda la eternidad, diciéndole esto: tenemos que agradecerte, malvado, maldito, que tuviste temor de decirnos nuestros pecados, todo para que no dejáramos de apresurarnos a ponerte viandas en la boca. Guía ciego y maldito, que no te conformaste con caer en el hoyo tú solo, sino que nos trajiste a todos al hoyo, hermano. Puso seria la cosa en el infierno. Pero ¿qué dijo Billy Graham? ¿Qué dijo Billy Graham, el mayor evangelista de América? ¿Qué decía él de eso? Pues para muestra un botón, se murió un cardenal católico aquí en Estados Unidos, de Shane Fulton se llamaba, y a Billy Graham invitaron para su funeral. A mí me encantan los servicios funerales, hermano. Me encanta predicar ahí, pero de los redimidos, porque hay esperanza. Pero yo a otros servicios no voy, hermano. No voy porque ¿qué puedo hacer? Pues no puedo asegurarle ninguna esperanza a la persona, a no ser que sea un cínico, hermano. Descansa en paz. ¿Qué esperanza si para el impío no hay paz? La única posibilidad de obtener paz es justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo maravilloso que Dios nos dio ahora, ¿verdad? Que nos permite ver el cautiverio en que estábamos y cantar incluso, ¿verdad, hermano? Pues por nuestra liberación, pues. Ahora sí, pues bueno, un creyente redimido podemos decir: descanse en paz, porque mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ese sí es gozo, hermano, es esperanza. Pues. ¿Sabe de qué paz está hablando Jesús? Paz con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz con Dios. Porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor si queremos ponerlo en otras palabras? Nunca más. Te prometo que nunca jamás mi Padre procederá en ira contra ti. Nunca más. Porque Él siempre verá mi sangre. Siempre te lo aseguro. Él siempre verá mi sangre, ¿verdad? Pues sí, Dios no va a traspasar esos términos. Él mismo lo dijo. Veré la sangre y el heridor no pasará a vosotros. Porque la sangre os será por señal. ¿Cómo vamos a profanar la santidad del único medio que Dios nos dio? Y reconocer que un católico pueda recibir el Espíritu Santo. Cuando hasta Jesús mismo dijo: este espíritu el mundo no lo puede recibir. No lo puede recibir. Aunque Dios quiera. Que quiere, que de hecho quiere. Dios quiere, su voluntad es esa, que nadie se pierda, pero el mundo no lo puede recibir. Porque no le ve, ni le conoce. Es exclusivo. Es una herencia exclusiva de redimidos. ¿Verdad? La Biblia dice: y por cuanto sois hijos, fue que Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, pues. Para el impío no hay paz, mucho menos un bautismo en Espíritu Santo. Ese es un enajenamiento. Esos ministros, hermano,
Se murió ese cardenal aquí y Billy Graham fue a su funeral y dijo que predicó en su funeral. Era un cardenal católico, ¿ves? Un áspid sordo. Un áspid totalmente sordo. Porque así dice la Biblia, enajenáronse los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre hablando mentiras. Son como el áspid sordo que cierra su oído a la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea, hermano. Y usted sabe, pues, si usted va a tocarle una flauta a una serpiente y no la logra encantar, ¿qué tiene que hacer usted? Apartarse, hermano, porque muerde la serpiente cuando no está encantada, hermano. Si te baila el son que le tocas y lo convences y lo conviertes por el Evangelio de Cristo, pues muy serpiente puede ser, pero no hace nada, hermano, porque hay una regeneración, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cómo podemos confiar de semejantes modelos de bautismos que lo primero que hacen es profanar la santidad de las Escrituras? Que de ahí se desprende, pues, la necesidad imperiosa de que la Iglesia del Señor pueda ser enseñada a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Bueno, como Satanás se presenta como ángel de luz, esa es su maldición, ¿verdad?, de la doctrina de los ángeles. Es la que más rivaliza y hace vana, pues, la cruz de Cristo. Pero como la iglesia no sabe, muchas iglesias caen en ese error. Todo porque no saben, no conocen que el negocio de la redención, eso no es atribución de los ángeles. No, para nada. Ni siquiera saben los hermanos que adquirieron por herencia un nombre más excelente que los ángeles. Porque dentro del contexto natural, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Pero por causa de la herencia que recibimos, a través de nuestro Señor Jesucristo, adquirimos un nombre más excelente, hijos de Dios. Cosa que a ningún ángel le prometió Dios jamás. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. O siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. A ninguno. El tema de la redención que nos faculta para poseer esas cosas. Eso no es asunto de ángeles, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo que es el hombre para que él te acuerdes, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Es pura bondad, gracia para con los hombres. Los ángeles desean mirar en estas cosas, porque ellos no pudieron participar de eso, porque ciertamente no tomó Dios a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Pues es cierto, antiguamente por mediación de ángeles había notificaciones divinas, mira, pero ahora no. Ahora el mediador debía de ser semejante a los hombres,
para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, pues es poderoso para socorrer a los que son tentados. A este puso Dios por jefe y maestro, y Jesús a su vez, por sus méritos, envió al Consolador, para que nos enseñe, no ángeles, no. Fíjense los errores en que cayeron las iglesias. Hasta los susodichos apóstoles empezaron a predicar torpezas, tonterías, diferentes a las que Jesús dijo. Y lo peor es que en las cosas más esenciales, como la doctrina del matrimonio, la doctrina de la salvación, mira hermano, ¿cómo vamos a profanar la santidad de la sangre del Cordero, confirmando a un católico un bautismo de Espíritu Santo? Eso no se puede hacer, porque la Biblia dice que a todos, la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aunque quisiera el Espíritu Santo, no podía venir a morar un católico, porque sería imposible guiarlo. Sería imposible guiarlo. Imposible guiarlo a toda verdad. Imposible. Porque para que el Espíritu Santo pueda guiar a una persona a toda verdad, se requiere que esa persona tenga una conciencia limpia por la sangre. Porque todo lo que es relativo al reino de Dios es notificado a la conciencia. Pretender que un enseñador como el Espíritu Santo pues pueda guiar a una persona que no sea redimida, bueno, esto sería como tratar de darle una clase de óptica a un ciego, mostrarle los colores del prisma cuando esa persona está sumida en la más profunda oscuridad, ya que es en tu luz que veremos la luz. Dios ama al hombre, pero el amor y la verdad de Dios son extrañas para el hombre. Son extrañas para el hombre. No se podría hacer. Solamente, por otra parte, solamente existe una posibilidad de que el Espíritu Santo pueda guiar a una persona. Y es que esa persona pueda heredar la imagen del celestial, ya que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los terrenales, otra es la de los celestiales. Y dicho sea de paso, mientras los griegos dieron al mundo los estadios, la gloria de los terrenales, Israel le dio la Biblia al mundo. Esa es la gloria de los celestiales, ¿verdad? Porque la palabra es de origen divino. Y el Espíritu y la palabra operan juntos. Ya les he contado que en España hay una de las universidades más prestigiosas de este planeta, la Universidad de Salamanca. Pero lo primero que usted encuentra al llegar ahí es una placa en la entrada que dice: lo que Natura no da, Salamanca no lo tiene. Pues ahí solo puede llegar gente que tenga recursos, ¿verdad, hermano? Que tenga un potencial, porque es una de las universidades más prestigiosas. Ahora imagínese
Imagínese, ¿verdad, hermano? Imagínese. Bueno, así que Dios nos manda a reaccionar de una manera totalmente diferente a la reacción de estos atarantados, hermano. ¿Cómo voy a imagínense cómo yo a exponerme a la vergüenza ante un mundo cristiano? Eso porque ese es un promotor de ecumenismo. Es un promotor de ecumenismo. Harold Caballeros es uno de los promotores del ecumenismo. ¿Verdad? De esos que promueven desde sus púlpitos y desde sus instituciones educativas, teológicas, promueve la comunión con las tinieblas, hermano. ¿Verdad? La comunión con las tinieblas, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comunión puede tener el templo de Dios con los ídolos? Para nada, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a condolecerme? Lástima que yo no tenía dinero, hermano. Porque como cuesta dinero sacar una esquela de ese tamaño, ¿basta? Pero si hubiera tenido dinero, yo hubiera sacado una esquela también. Pero hubiera puesto esa porción de Isaías 14, como paró el exactor. Hasta le hubiera puesto ahí, ja, ja, ja. Bueno, no. Quizás no debemos alegrarnos, ¿verdad? Porque es una acción dolorosa, pero yo siempre me alegro. El amor no se alegra a la injusticia, hermano. Desde luego que no, se alegra de la verdad, pues. Hasta un canto le hubiera hecho yo. Por supuesto, no hubiera llamado a ninguno de los hermanos que cantan en la iglesia, ni a los que no pueden cantar ni siquiera a cantar ni un solo corito. Tendría que llamar a uno de sus hijos, ¿verdad? De sus propios hijos del muerto. Tal vez a Paquita del barrio, hermano, a que cantara Rata de dos patas. Serpiente ponzoñosa, ¿sí? ¿Cómo es? Animal rastrero. O sea, un reptil, ¿verdad, hermano? Lo digo pues para deshacer, ¿verdad? Para deshacer, para hollar, para pisotear cualquier forma de reconocimiento que pues, esas personas puedan tener, pues, ¿verdad? Porque de mi perspectiva, pues, sería indigno, ¿verdad, hermano? Indigno, ¿verdad? Sería una reverencia inmerecida, absolutamente inmerecida. Pero hay muchos que lo hacen, como dice la Biblia, hablando de unas profetisas, ¿verdad? Que cosen veletes sobre la cabeza de toda edad y tejen almohadillas a todos codos de mano, ¿verdad? Otro día, a veces, voy a explicar ese pasaje tan importante, ¿verdad? Que no tiene, que lo que significa, pues, es que dicen palabras de honra al que no merece honra. Hacen veletes sobre la cabeza de toda edad. Un velete es una diadema, o sea, ¿me entiende, hermano? Es un distintivo, ¿verdad? Y cosen almohadillas a todos codos de manos. A todos codos de manos. Las manos sirven para obrar. Usted con los codos no puede obrar, ¿verdad? Solo pegarle codazos a alguien, tal vez, ¿verdad? Pero ¿qué significa coser almohadillas a todos codos de manos? Honrar a los que no hacen nada,
a los que no han hecho nada digno de honrar, de honra, digno de alabanza. Pero como usted sabe, ¿verdad? Otro día te le voy a explicar ese texto. Y lo peor es que dice, cazando las almas que no mueren. Sus veletes, sus profecías, sus alabanzas, es para cazar almas que no mueren y para darle vida a almas que no vivirán. ¿Ves? Porque los medios de salvación que el catolicismo ofrece, pues son sacramentales, ¿verdad? Imposible que viva esa persona. ¿Cómo vamos a coser almohadillas a todos codos de manos y a poner veletes sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas que no mueren y para darle vida a las almas que no vivirán? Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Es serio, hermano. Por eso Pablo dice acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Quiere decir que esa inspiración es hinchazón de su carne y no teniendo la cabeza, o sea, y consecuentemente no es digno de honra. Porque Dios aquí no estamos para sustituir a Dios, hermano, sino para representarlo, pues. Y para edificar el cuerpo de Cristo, cosa que al no fluir conforme a la cabeza, al gobierno de Cristo, al señorío de Cristo, no vamos a hacer un bien a la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque solamente a través de la cabeza es que todo el cuerpo, conjunto y bien ligado entre sí, por sus doctrinas, por sus, como habla la Escritura, junturas, ¿verdad, hermano? Lo que nos junta con Dios, lo que nos junta con Dios, así como el cuerpo, hermano. Todas sus junturas de su alimento que recibe, según la operación, ¿verdad? Es que va creciendo, pues. Por eso es que dice, nadie os prive de vuestro premio. Porque Juan dice, mirad por vosotros, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Porque yo soy la puerta del corral de las ovejas. Y el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador, pues. Imagínense cómo vamos a permitir que un ángel venga y te dé una revelación cuando no es el ministerio de la palabra para los redimidos el atributo de los ángeles. Aunque sean espíritus y aunque sean llamas de fuego, ¿verdad? Como dice la Biblia, hermano. Y es verdad, hay un ministerio angelical, ¿verdad? Pero por la astucia del enemigo, la sabiduría divina nos advierte que no te metas allí. Cuidado, es peligroso. Hasta Juan le pasó. Vio el ángel y se postró. Pero es decir, a un ángel de verdad, fiel. No, le dijo, no lo hagas. Mira que no hagas eso. No hagas eso. Yo soy siervo junto contigo. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Bueno, ese es un ángel verdadero. Pero el diablo no. Adórame.
Muy bien, a Dios no, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el camino, es la verdad, es la vida, hermano. Ya les he compartido que ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando se pretendía limpiar a un leproso o declararlo limpio de su lepra, ni aún en el Antiguo Testamento se podía untar el aceite antes que la sangre. Es más, no se podía poner el aceite sobre carne de hombre. El aceite tenía que ponerlo el sacerdote sobre la sangre. El aceite no podía tocar carne, se ponía sobre la sangre. Primero venía el sacerdote con la jofaina y le untaba la sangre en la ternilla de la oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho. Y sobre la sangre, con su dedo, cuidadosamente, ponía el aceite. Amén, hermano. Pero Dios dijo, cualquiera que hiciera un aceite igual a este y lo unte sobre carne de hombre, será cortado de sus pueblos. Pues sí, pues es una profanación, porque aquí lo que daba por limpio era la sangre. La sangre. Y nada, el día de ayer estaba yo hablando, ¿verdad?, acerca de los reclamos que la Iglesia Católica le hace a los creyentes por guardar el día domingo, que es otra de las cosas más espurias e inmundas que hay, impuras. Imagínense un cardenal católico reclamándole a la Iglesia. Escribió un libro, La Iglesia de Roma, y habla sobre el domingo. Y que es otro tema, ¿verdad? Pero hablamos de eso ayer porque decía yo que lo que el domingo no te puede dar es la santidad y la bendición del Shabbat, aunque a muchos se les pare el pelo. Es la verdad de Dios. Imagínense ese cura diciendo, el domingo, dijo, eso puso en su libro, el sábado cristiano. Ja, ja, ja. Qué risa. ¿Quién mandó eso? Pues Constantino, el primer papa, asesino, para variar, mató a su hermano, a su propio hijo, y hasta a su mujer la hirvió, en agua hirviendo la mató. Pero él, pues, quiso engañar, ¿verdad, hermano?, a todos. Pero ¿qué dice el cardenal este? El domingo, dice, el sábado cristiano, la santa unión del Espíritu Santo con su esposa, la Iglesia Católica. Las pretensiones del protestantismo de tener alguna parte en esto son sin fundamento, contradictorias y suicidas. La Iglesia Evangélica viene caminando sobre dos muletas desiguales, apoyando una pierna en el error y otra en la verdad. Y con torpeza mira hacia la meta, dijo, y no le queda otra cosa que perder la carrera. Imagínense, aferrándose a algo que no es sagrado, pero aferrándose como que si fuera sagrado. A pesar de que Jesús ni siquiera resucitó él. Bueno, pero así son los hombres, hermano. Así son los hombres. Acordaos cuando erais gentiles. Ibais como eran llevados a los cielos mudos. Entonces, esta situación pues de los ángeles está vedada, está prohibido para nosotros. Y cualquier persona que se mueva por el Espíritu no tendría ni la más mínima motivación, ni siquiera curiosidad
por saber, ¿verdad? Yo soy Dios y fuera de mí no hay más, ¿verdad, hermano? Dios creó todas las cosas, porque también estaba hablando de que tanta tontería que he metido en el mundo, hermano. Los ángeles, ¿ves? Los ángeles caídos, ellos son los que engañan al mundo con ese cuento de los marcianos y los ovnis y de extraterrestres y etcétera. Aunque como el diablo pues se topó con una raza humana también ya depreciada, ¿verdad? Y bastante, como dice la Biblia, bastante sagaz, ¿verdad? Porque los hijos de las tinieblas son más sagaces en su oportunidad que los hijos de luz. Pues vienen los hombres de este mundo y sí hablan de los marcianos. Pero como son sagaces, entonces sí reconocen que son más poderosos que ellos, pero más feos. Mire cómo el hombre es de astuto, hermano. Sí cree que hay marcianos, pero más poderosos que nosotros, pero más feos, hermano. Bueno, ese es el... ¿Quién va a hablar mal de su rancho? Aunque se esté cayendo. Bueno, bendito sea Dios. Hay veces que Dios nos guía por caminos diferentes. Hace mucho tiempo que no compartíamos acerca de esto y el asunto de los ángeles, a pesar de que es uno de los peligros. Mira, cuando yo fui a pastorear la iglesia de Milpas Altas, un pueblito, ¿verdad? Allá a 1 kilómetro de Don Lucas, yo llegué a pastorear una iglesia que había sufrido varias divisiones. Fue una iglesia hermosa, con un principio muy precioso, hermano. Bueno, hermano Meme había abierto esa iglesia, Dios la había abierto. Lo hizo por dirección de Dios. Pero, como suele suceder, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿verdad, hermano? Como dijo Jesús, ¿verdad, hermano? Al reino de los cielos, pues se le hace fuerza, ¿verdad? Y solo los valientes, pues, lo arrebatan. Hay guerra. Y consecuentemente, pues, esta iglesia experimentó varias divisiones. Afortunadamente, había gente en la iglesia, un remanente que quedó, de gente fiel. Y sobre todo, pues, un hermano muy apreciado en mi corazón, hermano Reyes Díaz, que Dios tenga misericordia de él donde esté, hermano. Hace tiempos que no lo miro. Yo fui pastor de él también, él era un anciano, pero de los primeros, era una columna verdadera en la casa de Dios. Este hermano se quedó al frente de un grupo que había quedado como de 12 personas, porque había habido división. Muchos pastores estuvieron yendo y por último ya no fue ninguno. Se quedaron sin pastor. Y el hermano asumió una responsabilidad no con el ánimo de codiciar el puesto. Él nunca fue así. Yo fui el pastor de él. Yo lo conozco a él. Lo hizo solo para sustentar al grupo mientras mandaban otro pastor, ¿verdad? Algún día. Siempre tuvo la esperanza de eso. Bueno, al fin el hermano me mandó a mí, pero cuando estaban solos, el hermano pues estaba ministrando al grupo, ¿verdad? Y un día les dijo, bueno, hermano, necesitamos una cobertura. Entonces, como ya no mandaron a nadie a la puerta del cielo, entonces él dijo que iban a ver si le daban cobertura ahí en el pueblo, una de las iglesias que había. Y creo que fueron a una de las iglesias, no sé si era de las Asambleas de Dios. Y ahí estaban ellos siguiendo el grupo, recibiendo. Cuando en eso, un día llegó una hermana, una profetisa. Una hermana que profetizaba, que no era de esa iglesia, llegó de visita. Y en el culto profetizó y dio una
profecía que decía: salgan de este lugar, porque yo voy a enviar operación de error a este lugar. Y el hermano Reyes entendió que era para él la palabra, para ellos. Entonces optó por sacarlos, se fueron de ese lugar, pero solo un hermano se quedó. Créanme, no es fácil para mí decir esto, pero como estamos en guerra, hermano, y aquí pues, como le digo, pues, nadie, ¿cómo decirle? Pues, como le digo, pues, como digo Jesús, el que no es conmigo contra mí es, ¿verdad, hermano? Entonces es una pelea, no quisiera, pues, difamar a nadie, pero tampoco quisiera honrar a nadie con una honra inmerecida, ¿verdad, hermano? Porque lamentablemente lo que los hombres tienen por sublime, a veces para Dios es abominación. El asunto fue que el hermano Reyes sacó al grupo de ahí, pero un hermano se quedó, uno de los del grupo. No se quiso ir, que si como a la semana la iglesia, el IMSS Central, le dio cobertura a esa iglesia, ¿ves? Pero en esta iglesia ya se había introducido la doctrina de los ángeles hacía tiempo. Y el hermano que se quedó dice que cuando vio entrar al hermano Otoniel Ríos, que era el representante de esa iglesia, dice que él vio que detrás de él iba una fila de ángeles. Pero el hermano vio eso en visión, una fila de ángeles. Pero los ángeles subían y bajaban así, levitaban, subían y bajaban, como en un carrusel, en una feria así. Iban en fila, pero subían y bajaban. ¿Qué cree usted? Como a los 15 días se derramó un avivamiento allí, un avivamiento espiritual, entre comillas. ¿Y qué cree? La gente recibió dones, algunos profetizaban, hablaban lenguas, pero los que profetizaban se elevaban, fíjese, y caían al suelo, así como el hermano había visto los ángeles. Además, hasta el pelo se le paró, hermano, porque la gente en la iglesia se elevaban en el aire, fíjese, y caían y bajaban al suelo así, como un carrusel, como levitando. Y como dijo Daniel, hermano, este testimonio es verdadero y fiel su declaración, hermano. Bueno, el tiempo que vivimos es malo. Obviamente es un tiempo en el que necesitamos usar nuestros párpados, ¿va, hermano? Nuestros párpados, ¿va? Nuestras celosías, como dijo Salomón, ¿va? Mirar por las ventanas de nuestra casa por nuestra celosía, ¿verdad? Porque debido a la habilidad que el enemigo tiene para imitar lo divino, pues ante ese peligro, ¿verdad, hermano? Porque el peligro precisamente reside allí, en que no es evidente. El error es peligroso porque no es evidente. Y lamentablemente hasta que ya es demasiado tarde, a veces se descubre el error, cuando muchas veces ya es demasiado tarde, cuando ya no hay forma de revertirlo, ¿verdad? Hay tantas cosas de las que es necesario hablar, que conviene hablar, ¿verdad? Bueno, y los hermanos cayeron del sartén a las brasas, hermano. Allá en la iglesita esta que le digo, porque nomás se salieron de ahí, les cayeron de otra iglesia, ¿ves? Ofreciéndoles cobertura. De la iglesia Lluvias de Gracia, hermano. Les cayeron otros hermanos. Pero como el hermano Reyes, pues era de la familia, hermano, de la
puerta del cielo. Y sí necesitaban ellos que alguien les ayudara, pero él siempre tenía la esperanza de que volvieran a enviar a otro pastor de allá. Entonces hermano Reyes aceptó la cobertura. Dijo que estaba bien, pero que ellos eran de la puerta del cielo y que ellos tenían la esperanza de que algún día enviaran un pastor. Entonces, si en alguna ocasión enviaban un pastor, ya rompían el compromiso. Y aceptaron los hermanos de Lluvias, dijeron que estaba bien. Bueno, y ellos estaban yendo, creo que 2 veces por semana a ministrarles. Cuando en eso Reyes volvió a ir a hablar con Emanuel, y Emanuel me mandó a mí. El segundo culto que yo estaba haciendo, ya estaba predicando, cuando oí que un carro paró afuera. Eran los hermanos que estaban llegando, que no sabían que ya había un pastor o un encargado. Era un obrero nada más. Un vaso desechable nada más. Hermano, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, ¿no? Y no de nosotros. Entonces yo estaba predicando, el hermano Reyes se levantó y salió, ¿verdad?, a hablar con ellos para decirles que, ¿verdad?, que ya les habían mandado otro pastor y ya entonces iban a quedar así. Y ellos esta vez se quedaron al culto. ¿Qué le parece, hermano? Mejor no digo esto, que no va a ser que hayan personas escuchando, porque eso sí es serio. ¿Quiénes eran las personas que llegaron, que le estaban ministrando? Mejor no les digo nada, ¿verdad, hermano? Pero uno de ellos, pues, no, era una pareja de homosexuales, hermano. Imagínense. Uno de ellos trabajaba, porque era vecino de nosotros, en la colonia. En el día y en la noche estaba vestido de mujer ahí en la Quinta Avenida de Guatemala, y esta pareja se acababan de casar, hermano, en un hotel. Y la pareja estaba llegando a mi estadio, pero pareja de hombres, hermano. Y hasta regañé a Reyes, porque el que supuestamente era el hombre, de legua se le notaba, hermano. Parecía iguana, hermano. Hasta el color sí que tenía. Entonces, imagínense, hermano. Bueno, y hasta regañé a Reyes por eso, pero en fin. Dejemos eso, el tiempo es malo. Y es que, valga la redundancia, quizás por alguna razón sentí decirlo, porque déjenme decirle que los espíritus de error, al introducirse en una congregación, lo que en esencia van buscando es degeneración. Mayormente si son personas de tipo ecuménico, hermano, que tienen amistad pues con, o sea, es el templo de Dios con los ídolos, digamos. Y tras eso viene la degeneración, donde no hay verdad, no hay santidad. Donde no existe la verdad, no hay santidad. Porque el único elemento santificador que existe es la verdad. Como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Aunque dicho sea de paso, pues las cantidades de verdad que nos comemos a veces deben de ser de acuerdo a la necesidad, hermano. Que la carne es tremenda, pues sí, hablar de santificación es como hablar de la carne que se llama cecina. Usted sabe que usted deja un pedazo de carne en el sol, a las 2 horas se le descompone. Pero si usted la sala, si la ralea con un cuchillo, hermano, y la sala, esa carne puede permanecer ahí hasta por 3 meses sin refrigeración. Mira, pueden dar un pedacito usted así con frijolitos y la cecina, este es bien rico, pero porque está raleada y está salada. Así es la verdad, hermano. Lo viene a ralear a uno a veces, de hecho, pero lo viene a salar bastante, a preservarlo de corrupción, porque la sal preserva de corrupción.
a pesar de que es carne, le dura hasta 3 meses colgada en un gancho. A veces la gente pobre en sus casas tiene el pedazo ahí de cecina, pero como está salada, está raleada, pues no se descompone tan fácil. Se descompone, pero tarda, se retrasa, se retarda el proceso. Pero una carne sin verdad, olvídese, hermano, lo que hay es degeneración. Eso es lo que el diablo busca. Y de ahí es donde viene toda esta... Porque déjeme decirle que el homosexualismo, el lesbianismo, Roma es la que lo importa. Mira, Roma es el productor de eso, la fábrica de eso. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y todo por qué? Dios es extremadamente celoso, hermano, cuando alguien profana su gloria. Como dice ahí, trocaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, y de imágenes, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Pues aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Note que el homosexualismo, el lesbianismo es un juicio divino, es una recompensa que Dios consideró que convenía a su extravío, porque trocaron la gloria de Dios. Y eso es profanar la santidad de la verdad de Dios, porque la Biblia dice que Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero en la faz de su Hijo Jesucristo. ¿Me entiende, hermano? En la faz de su Hijo Jesucristo. Pero es que Pablo dice: os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llamaría anatema a Jesús. Pablo continúa diciendo: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de envidia, de homicidios, de engaños, de malignidades, de contiendas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, necios, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino aún consienten a los que las hacen. ¿Cómo vamos nosotros a consentir si la Biblia dice: no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas? Antes bien redarguirlas, pues. La situación de los ángeles es una obra infructuosa de tinieblas, que hay que redarguirlas. No hay que comunicar con ellas. Así que Dios sea glorificado, hermanos, y que el Señor añada bendición, mira, y añada luz sobre nuestras tinieblas, ¿verdad, hermano? Como dijo el salmista: Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, ¿verdad? Contigo desharé ejércitos, con mi Dios asaltaré muros, ¿verdad? Es una guerra. Dios perfecto es su camino, ¿verdad? Sendrá la palabra de Jehová, escudo es a los que en él esperan. Porque ¿qué Dios hay fuera de nuestro Dios? Y qué fuerte fuera de Jehová. Él es el que enseña mis manos, dijo David, para la batalla. Ahí será quebrantado con mis brazos el arco de acero. Eso nos habla de falsas doctrinas, porque el arco significa eso. Mira, son saetas, flechas, y como contra Babilonia, así hay que percibirse a usted.
como dice la Biblia, percibidos contra Babilonia en derredor todos los que entesáis arcos, no escatiméis las saetas, tirad contra ella, porque pecó contra Jehová, pues. Así que si le machuqué el callo a alguno, pues es su problema. No, no es mi problema. Su problema. Recuerdo una vez un hombre aquí en Estados Unidos, un pastor que prediqué yo mensajes sobre el adulterio y todo eso, y después me llevó a su oficina y me dijo, ¿sabe qué le puede pasar si usted predica eso aquí? Me dijo, como aquí las leyes son otras, hermano. Bueno, yo no le dije nada, pero después me quedé pensando, ¿verdad? Después pensé, pues yo no sé qué me podía pasar, pero me quedé pensando en lo que me podía pasar cuando le tenga que dar cuentas a Dios y le explique por qué no lo hice, ¿verdad? Cuando le tenga que dar cuentas a Dios y explicarle por qué no lo hice. Así. Bendito sea Dios. No es fácil adquirir una templanza, un carácter, mi hermano, por el temor que hay. La Biblia dice que el impío asedia al justo y por eso sale torcido el juicio. Por eso sale torcido el juicio, hermano. Ese es el asunto, pero como dijo Leonard Ravenhill, ¿verdad? El hombre que predica arrepentidos va a ir en contra de su generación. El hombre que llama a otros a que se arrepientan de sus pecados va a ir en contra de su generación. Y muy pronto va a ser apaleado, digo, por esa sociedad a la que está desafiando. Así que no te atrevas, digo, a predicar arrepentidos sin entregarle tu cabeza al cielo, hermano. Bendito sea Juan el Bautista, hermano. Aleluya. Le volaron el pescuezo, pero en los labios del Maestro fue coronado. Coronado, hermano. Entre los nacidos de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús, hermano. Qué tremendo vaso. Qué moralista. Juan era un moralista inflexible, hermano. Claro, se había creado en el desierto, que es el ambiente más digno para el ser humano, hermano. Por eso es que Dios tiene a Israel donde lo tiene, en el pedacito más chiquitito de la tierra, que hasta David Ben Gurión se estaba quejando de Moisés un día. Nos arrastró 40 años por el desierto, dijo, para traernos al único lugar del Medio Oriente que no tiene petróleo. Es que Israel fue escogido con un propósito diferente. Y Dios sabe por qué hace las cosas como las hace, ¿verdad? Las maneras de Dios siempre serán infinitamente mayores y mejores que las nuestras, ¿verdad? Dios está en el cielo, nosotros estamos aquí, sobre la tierra, ¿verdad? Quiera Dios que cada día más se aumente, se desarrolle en nosotros las intenciones de Cristo, el carácter de Cristo, para amar el reino de Dios, para decirle a Dios, venga a tu reino, mira, y sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo, hermano. Bueno, ya vimos el otro día que el secreto para eso parece que es la gratitud, ¿verdad? La gratitud, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Cualquier persona que pueda reconocer la paternidad de Dios, lo entenderá. Cualquier persona que pueda reconocer la paternidad de Dios, entenderá esta justicia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es gratitud nada más, es lo que Dios merece, ¿verdad? ¿Qué significa Padre nuestro que estás en los cielos? Ese es un término muy elástico, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos significa un socorro desde el vientre
hasta la vejez. Una fidelidad, un amparo, ¿verdad? Como dijo Moisés, ¿verdad? El eterno Dios es mi refugio, es tu refugio. Y aquí abajo, los brazos eternos. Pero ¿cuál es la sustancia de eso? La sustancia de eso, ¿cuál es? La que Moisés dijo en el Salmo 90, ¿verdad? Tú nos has sido refugio de generación en generación. Padre nuestro, que estás en los cielos, hermano. Imagínese montado sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. Pues, santificado sea tu nombre, hermano. Pues sí, es lógico, es una reacción lógica, es normal, podríamos decir, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que sigue? Pues venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Amén. Eso es correcto, diría Dios. Por eso dijo, estoy contento con Él. Sí, seguramente que sí. El amén, el más hermoso de los hijos de los hombres. Para siempre sea su gloria, hermano. Por los siglos, ¿verdad? Como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Avinu Sheva Shamayim, Yib Kadash, Shimchat Avo Malchuteja, Yaser Ratzonja, Vashamaim Telanu, Hayon Lechem Rukenu Uslach Lanu, Etan Mateinu, Kasher Solhin Anangnu, Lasher Al Bulanu, Real te vieno lidei, Maasa Kin Katsilenu Minjara, Kileja Jamanleja, Bejagura Bejatiferet, Leolmeo Lamin. Por los siglos de los siglos. Mira, es el final. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, esa es la oración modelo, hermano. Es la madre de todas las oraciones. Es la guía para nuestra vida. Y poco a poco, en la medida que, como dice Pablo, alcanzamos la edad de la plenitud de Cristo, verá, hermano, la medida de la edad de la plenitud de Cristo no es una edad que se cuenta por años, es una edad que se cuenta por reconocimiento, por madurez, por una conciencia madura que te enseña que el sentido de tu existencia, es Dios. Por supuesto, estamos hablando de un judío, de un ciudadano ejemplar de una nación que tiene una bandera. Y usted sabe que en el sentido simbólico, una bandera es la encarnación y la personificación de los más altos valores de esa nación. Y como es Israel, verá, sus valores, sus más altos valores. ¿Cuál es su bandera? Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que significa una bandera? ¿Qué significa la palabra Nisi en Israel? Es mi punto de orientación, mi punto de referencia. Avinu, gracias Señor. Tú eres mi origen, tú eres mi porvenir. Bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Ese es el punto, esa es la esencia, eso es el comino, eso es puro comino, hermano. Es comino. El comino es un sazonador, como dice Isaías 28, derramará la energía, sembrará el comino. ¿Qué significa eso? Que si la casa terrestre, nuestra habitación, se deshiciere, si nuestro orgullo se deshiciere, si nuestro egocentrismo se deshiciere, entonces vamos a humillarnos delante de Dios para reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque al decir tú eres mi origen,
mi porvenir. Eso es un sometimiento total, hermano. O sea, tu destino está determinado por el reconocimiento que puedes tener de la bondad de Dios. Todo lo demás es vanidad. Como dijo un rabino, viendo a los hombres hacer lo que hacen los hombres, juntar dinero, comprar casas, carros, edificar sus cuerpos, cuidar sus cuerpos, gym, ¿verdad? En el gimnasio. ¿Sabe cómo le llamó a eso él? Los juegos de los adultos, en los cuales ellos se ocupan, dijo, que a semejanza de los juegos de los niños, se desboronan cuando terminan de jugar, dando a entender que cuando uno se muere no le queda nada que llevar. ¿Y de qué le sirvió entonces vivir? David decía, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. David no pedía vida para malgastarla, pedía vida para guardar la palabra, porque eso entendía él que era un bien. Pues sí, es normal. Pero para la mente de un judío, pues es normal. Mayormente para la vida de David, ¿verdad tú? Para la vida de David que tuvo muchos males, y de todos los libró el Señor, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado motivos para bendecirlo y también para obedecer, ¿verdad, hermano? Que es uno de los frutos más tardíos que hay y que de hecho glorificamos a Dios por esperar con paciencia el precioso fruto de la tierra, ¿verdad? Que solo puede ser producido por las lluvias espirituales, por las lluvias de los cielos, o sea, por su misma palabra, ¿verdad? Nosotros no podemos, Dios sí puede, ¿verdad, hermano? Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a parecernos más a Cristo, ¿verdad? Aunque tengamos que decir, como hacía un hermano de la iglesia, Señor, decía, dame un poco de sobrante de tu espíritu para que se me vaya un poco ese tufo de demonio que me anda echando. Bueno, ese tufo cuesta que se pase, ¿verdad, hermano? Cuesta que se pase, ¿verdad? La carne pues heredó muchas cosas malas. Y como dijo un hermano, la carne no es el diablo, pero ¿cómo se parece, hermano? Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.